después de esta pequeña reflexión que hemos hecho del día 18 de julio, martes, en el tiempo ordinario, y que hablamos en busca de la seguridad, donde lo poníamos, hoy nos enfrentamos con el 19 de julio, miércoles del año 2017, y el ciclo es el de siempre, el ciclo A de la Iglesia Católica, de su liturgia. Es Mateo, en un corto relato, en el capítulo 11, del 25 al 27, nos dice esto. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios e entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Tenemos que ver en este Evangelio que dentro del Evangelio de Mateo encontramos este texto, más propio del cuarto Evangelio, en que se expresa la particular unidad que Jesús sentía vivir con el Padre de Dios. Y la proclama en el texto de una explosión de gratitud, de admiración ante lo que está percibiendo, la acogida del mensaje por parte no de los intelectuales y de los que más sabían, ni de los sacerdotes, sino de la gente sencilla, mientras era rechazado por quienes querían conocer y practicar la ley y la religión. La palabra Padre e Hijo son términos correlativos, por cuanto no pueden existir el uno sin el otro. Más aún, desde la perspectiva no dual, no son sólo inseparables, sino expresión de los dos polos de la única realidad, lo invisible y lo manifiesto. Padre e Hijo constituyen las dos caras de lo real y por tanto de cada uno de los seres humanos. Si así lo vivió Jesús, así lo expresaba sobre todo en el cuarto Evangelio, al afirmar aquella frase: el Padre y yo somos uno, en Juan 10, 30. O quien me ve a mí, ve al Padre, Juan 14, 9. Al escuchar estas palabras de Jesús, somos invitados a hacer la experiencia de nosotros mismos, reconociendo el diálogo interno que se está dando de manera permanente en nuestro interior, entre el Padre, la fuente de todo lo que es, y la presencia creativa amorosa, y el Hijo, la forma concreta que tenemos cada uno. Pero estas cosas, advierte Jesús, las percibe la gente sencilla, es decir, aquellas que no reducen la verdad a sus conceptos, ni cree que todo pasa por la razón, la mente. Leído el texto en el contexto de lo que fue su existencia, queda claro que la expresión los sabios y entendidos se refieren a los letrados, a los teólogos oficiales del judaísmo, y creían saber quién era Dios y cómo había que comportarse para agradarlo. De ahí la ironía consiste, según Jesús, en que las ideas sobre Dios impiden abrirse al experimentarlo. Las creencias son un obstáculo para acoger la novedad impactante del misterio de Dios. Porque se advierte o no, la creencia reduce forzosamente nuestra visión, hasta el punto de que no podemos abrirnos más allá de lo que la propia creencia
permite. Esta es la tragedia de muchas personas religiosas que actúan de buena fe por aferrarse a las creencias en que han creído, se ven estancadas en su crecimiento espiritual. Las ideas, que son las imágenes, sobre Dios les cierra el paso a la experiencia directa del misterio que trasciende todas las ideas. Aquí hay un peso grande que nos hace no ver. Dice así la pregunta: ¿qué peso tienen en mi vida las creencias? Que a veces pues no ponen como obstáculo el ver lo que debe ser nuestro contacto con ese Dios. Una vez más, que insiste en que según los evangelios conocer al Padre es que tanto como decir conocer a Dios, eso es algo que excede nuestra capacidad de conocimiento, sencillamente porque Dios es trascendente y nosotros somos inmanentes. Vamos a dejarlo claro de una vez por todas. Nosotros los humanos, desde nuestra inmanencia, no podemos conocer al trascendente en su trascendencia. Precisamente la gran alucinación de las religiones y sus teologías han sido a partir del supuesto según el cual nosotros, los pobres mortales, no solo conocemos a Dios, el ser de Dios, sus cualidades y tributos, sino que además hemos llegado a la petulancia de afirmar sin titubeos que sabemos tan bien cuál es la voluntad de Dios, hasta en los detalles más minuciosos de la vida cotidiana. Y esto es falso. Por la sencilla razón de que si Dios es trascendente y nosotros inmanentes, no podemos conocer nada de Él. Todo esto está más allá de cuanto nosotros podemos alcanzar, porque se sitúa en el ámbito de lo que no nos trasciende, o sea, de lo que no podemos saber. Por eso Jesús hace una afirmación que nunca llegamos a entender, que Dios ha ocultado todo eso a los sabios y entendidos. Es decir, los que se creen que saben cómo es Dios y lo que Dios quiere, esos precisamente son los que no tienen ni idea de por dónde van las cosas de Dios. De ahí la importancia capital de Jesús, porque es la imagen de Dios, que dice San Pablo en los Colosenses 1:15. La representación del ser mismo de Dios, Hebreos 1:3. La palabra que nos revela a Dios. Más aún, Jesús es la encarnación de Dios, que habla San Juan. Es decir, aquel pobre artesano de la pobre aldea de Nazaret, el que fue pequeño entre los pequeños, esclavo entre los esclavos de este mundo, en él se hizo carne, y no el ser de Dios, sino el acontecer de Dios, su forma de proceder, lo que acontece y lo que sucede cuando Dios se nos hace presente en la vida. De forma que en Jesús, en su vida, en sus preferencias y costumbres, lo que decía y decían, en todo eso es donde conocemos y encontramos a Dios. Por lo tanto, está afirmando lo de siempre: a Dios se va solo por Jesús. Por esto resulta extraño y hasta profundamente inquietante el atrevimiento de no pocos hombres de religión que tienen hasta la osadía de decir a los creyentes lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, lo que Dios no quiere, en asuntos cotidianos y hasta minuciosamente. Dios merece un profundo respeto,
y se ha de hablar de Dios sabiendo que Dios está en todas las cosas, como todas las cosas están en Dios. Tomar conciencia de esta realidad tan profunda es lo que llevó a los grandes místicos a vivir despojo de toda la representación de lo divino. Así, por ejemplo, San Juan de la Cruz, en el vacío de la nada, o el maestro Eckhart cuando le pide a Dios que lo libre de Dios, en la más pura tradición cristiana. A Dios lo encontramos solamente en Jesús, en su vida, en sus convicciones y su forma de estar presente en la sociedad. Pues casi se está repitiendo a lo que hemos dicho siempre. No podemos encontrar a Dios y verlo porque Él es el trascendente y nosotros somos inmanentes. ¿Dónde lo encontramos? Pues en Jesús, su Hijo. Y ese Hijo, que la mejor salida que tiene es que se dedicó totalmente a servir a los demás y revelar lo que el Padre quería. Todo el que se inventa y dice que conoce a Dios, que lo que Dios quiere es esto, lo otro le da, es un mentiroso. Tiene que ver a Jesús para decir la verdad y no decir mentiras. Un abrazo, un saludo, hasta otra.